Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Cuniraya. Antes de empezar, quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Rafa Mar en Mallorca, España. Hoy hablaremos de un tema muy importante en el campo de la literatura y me refiero a las famosísimas figuras literarias. Recuerda que también se las conoce con el nombre de figuras retóricas, recursos retóricos o recursos literarios. ¿Y cuántas son? Si comparas 2 o 3 libros al respecto, notarás por ejemplo que en uno hay 30 figuras literarias, en otro 50 figuras literarias y en el tercero pueda que está más. Esto quiere decir que no hay un número definido. En este video solamente hablaremos de algunas, las cuales por cierto considero son algunas de las más conocidas. Veamos los ejemplos. Primero veamos el hiperbatón, el cual consiste básicamente en la alteración del orden usual o normal de la oración. Esto quiere decir que la oración tiene sus partes, y me refiero al sujeto y el predicado. Por ejemplo, en la oración, el coronel no tiene quien le escriba. El sujeto es el coronel y el predicado no tiene quien le escriba. Muy bien, ahora fijémonos en este cuadro, donde de forma general veremos en qué consiste el hiperbatón. Primero tenemos la estructura o el orden normal de la oración, donde primero está el sujeto y después el predicado, como en la oración el coronel no tiene quien le escriba. Recuerda que el hiperbatón consiste en alterar el orden de la oración, por eso en esta nueva estructura así lo haremos, siendo lo primero que irá el predicado y luego el sujeto. Lo único que hicimos fue convertir la estructura de esta oración en esta otra. Presta atención a lo siguiente. La alteración del orden de la oración puede ser de cualquier manera. En este video solo hablamos del sujeto y predicado para entenderlo mucho mejor. Ahora, lo importante es que estas dos formas tengan el mismo significado. Veamos. Considerando la estructura de nuestro ejemplo, tenemos primero el sujeto y luego el predicado. El coronel no tiene quien le escriba. Pregunta: ¿cómo podríamos alterar el orden de la oración de tal manera de que el significado no varíe? Pues haciendo lo que hicimos en el cuadro, y así tenemos no tiene quien le escriba el coronel. Como notarás, el significado es el mismo. Lo mismo sucederá en la vaca nos da leche, y otra vez nos preguntamos, ¿cómo podríamos alterar el orden de la oración de tal manera de que el significado no cambie? Pues alterando el orden del sujeto y el predicado, y así tenemos, nos da leche la vaca. En ambos casos se logra entender lo mismo. Recuerda que para identificar esta figura literaria debes notar que el orden de la oración ha sido alterado, como en los siguientes ejemplos. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Si notas, tal vez lo normal sería decir, en el ángulo oscuro del salón, tal vez olvidada de su dueño, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Otro ejemplo. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí dulcísimo veneno. Tal vez mejor sería en este caso decir, en el cristal de tu divina mano, bebí dulcísimo veneno de amor. Por último, en volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, notamos que lo normal sería decir, tal vez, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Muy bien, ahora, hablando hiperbáticamente, a la siguiente figura pasemos. Ahora veamos la elipsis, la cual consiste en la eliminación de palabras innecesarias, generalmente verbos. Recuerda que las palabras eliminadas deben ser aquellas que al no estar presentes no varíen el significado del texto. Por ejemplo, en Segura pertenece al costumbrismo, Palma pertenece al romanticismo, González Prada pertenece al realismo, Chocano pertenece al modernismo y Valdelomar pertenece al posmodernismo. Hay una palabra que se repite constantemente y por ello termina siendo innecesaria. Esta es pertenece. Recuerda que la elipsis consiste en la eliminación de palabras innecesarias, así es que suprimiremos esta. Borramos pertenece, pertenece, pertenece,
y pertenece. Ahora, veamos. Segura pertenece al costumbrismo, Palma al romanticismo, González Prada al realismo, Chocano al modernismo y Valdelomar al posmodernismo. ¿Crees que este texto se entiende al igual que el anterior? Pues por supuesto. Por esa misma razón, las palabras que eliminamos eran innecesarias. Veamos algunos ejemplos. En Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. El autor no ha colocado un par de palabras porque sencillamente resultaban innecesarias, ya que, como podrás notar, los versos sin estas palabras se entienden sin ningún problema. ¿Y cuáles son? Pues los verbos soy. Tal vez sería más apropiado decir entonces: soy el cantor de América, soy autóctono y soy salvaje. En el segundo verso tenemos el mismo caso, pues el autor prefirió eliminar el verbo tiene. Por ello, de modo completo, tal vez sería decir: mi lira tiene un alma, mi canto tiene un ideal. Lo mismo sucede en Yo soy nieve en las cumbres, azul onda en los mares y espuma en las riberas, donde el autor eliminó el verbo soy. De otro modo, esto sería: yo soy nieve en las cumbres, soy azul onda en los mares y soy espuma en las riberas. Por último, en Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Las palabras suprimidas son te diera, ya que de forma completa esto sería: por una mirada te diera un mundo, por una sonrisa te diera un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ahora es el turno del epíteto, el cual consiste en la utilización innecesaria de un adjetivo que acompaña a un sustantivo. Veamos. Aquí tendremos un adjetivo que acompañará a un sustantivo. El sustantivo es la palabra roca. Ahora respondamos. ¿Qué cualidad o característica es inherente o propia de una roca? Obviamente el adjetivo dura, el cual usaremos para acompañar al sustantivo roca. Entonces diremos dura roca. Como habrás notado, es un tanto innecesario decir que la roca es dura, ya que eso es obvio. Sin embargo, es importante aclarar que esta figura se utiliza para presentar con mucha más fuerza a un sustantivo. Sigamos. Tenemos un sustantivo que será acompañado por un adjetivo. El sustantivo es la palabra miel. Respondamos. ¿Qué cualidad o característica es inherente o propia de la miel? Lógicamente el adjetivo dulce, el cual usaremos para acompañar al sustantivo miel. Entonces diremos dulce miel. Como también lo habrás notado, es un tanto innecesario decir que la miel es dulce. Lo mismo sucede con el sustantivo pasto, cuya cualidad inherente es verde, con el sustantivo fuego, cuya cualidad inherente es caliente, con el sustantivo viento, cuya característica inherente es fresco, y con el sustantivo noche, cuya característica inherente es oscura. Veamos más ejemplos. Profundo, abismo. Agrio, limón. Blanca, nieve. Roja, sangre. Frío, hielo. Y finalmente, azules, zafiros. Ha llegado el turno de la anáfora, la cual consiste simplemente en la repetición de una o más palabras al inicio de los versos. Fijémonos. Supongamos que aquí tenemos 3 versos, y al inicio de cada uno de ellos se repite la misma palabra, que en este caso está representada por la letra A. Veamos algunos ejemplos. En querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. La palabra que se repite al inicio de cada verso es querrán. En no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Las palabras que se repiten al inicio de los versos son no perdono a la. En vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. La palabra que se repite al inicio de los versos es vuelve. Y por último, en Dios te bendiga, amor, porque eres bella. Dios te bendiga, amor, porque eres mía. Las palabras que se repiten al inicio de los versos son Dios te bendiga, amor, porque eres. Veamos ahora el polisíndeto. Esta figura consiste en la repetición de conjunciones, generalmente las copulativas, y, ni, en una enumeración.
Veamos lo siguiente. Tenemos aquí 4 elementos que representan 4 ideas. Estas pueden ser verbos, adverbios, sustantivos, pronombres, adjetivos, etc. Es decir, lo que sea. Lo importante está en que entre cada elemento enumerado se repita varias veces la misma conjunción. Así tenemos cuadrado y redondo y triángulo y pentágono. O también podríamos decir P y Q y R y S. Ahora, en oraciones, lo correcto sería decir, tal vez, Leí Rayuela, 100 años de soledad, La ciudad y los perros y la muerte de Artemio Cruz. En cambio, aplicando Polisyndeton, esto sería, Leí Rayuela y 100 años de soledad, y La ciudad y los perros y la muerte de Artemio Cruz. Veamos más ejemplos. Porque es pura, y es blanca, y es graciosa, y es leve como un rayo de luna que se cuaja en la nieve. Siguiente. Ni dardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Siguiente ejemplo. Hay un palacio, y un río, y un lago, y un puente viejo, y fuentes con musgo, y hierba alta, y silencio, un silencio. Ahora fijémonos en el retruécano. Esta figura consiste básicamente en la repetición de palabras, pero de forma invertida. Fijémonos en lo siguiente. Tenemos aquí 2 renglones o versos. En el primer renglón tenemos una palabra que está primero o al principio, y también tenemos otra que está después o al final. Observa que estas mismas palabras se repiten en el siguiente renglón, pero en un orden invertido. Es decir, la que estaba primero en el primer renglón pasará a ser la última en el siguiente renglón, mientras que la que estaba al final en el primer renglón pasará ahora a estar primero. Gráficamente, esto se explica así. En el primer renglón tenemos una primera y segunda palabra. En el segundo renglón tenemos a las mismas palabras, pero ahora en un orden invertido. La razón de utilizar el retruécano es para que al invertir el orden de las palabras repetidas se genere un significado distinto. Es decir, el primer y segundo renglón no tienen el mismo significado. Veamos algunos ejemplos. Soplo del alma convertido en viento, soplo del viento convertido en alma. En el país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Era el más poeta de los jóvenes y el más joven de los poetas. A manera de tip, recuerda que los famosos no es lo mismo, son también retruécanos. Veamos, por ejemplo, no es lo mismo decir pobre hombre que hombre pobre. Del mismo modo, no es lo mismo decir dolores en las piernas que las piernas de Dolores. Ha llegado el turno del símil. Esta figura consiste en la comparación de 2 ideas, utilizando los nexos como, tal, cual o el verbo parecer. Observemos lo siguiente. El símil y la metáfora tienen mucho en común, ya que ambas figuras consisten en la comparación de ideas. Ahora, recuerda que en el caso del símil no interesa la naturaleza de las ideas comparadas, es decir, se puede comparar cualquier cosa con cualquier otra. O sea, sin que exista una evidente relación de semejanza. Lo importante es que entre las ideas comparadas esté uno de los nexos que ya mencionamos. Esa es la razón por la que en este ejemplo gráfico, por cierto, estamos comparando 2 formas que no son semejantes. En cambio, en el caso de la metáfora, las ideas comparadas sí deben poseer una relación de semejanza, es decir, deben parecerse en algo, su forma, su función, su composición, etc. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos las 2 ideas comparadas. No olvides el nexo que debe estar entre estas ideas. Generalmente se utiliza el nexo como. Ahora, utilicemos palabras. Esta idea significará hermoso y esta otra príncipe. Entonces podemos decir, era tan hermoso como un príncipe. Otro caso, esta idea significará amargado y esta otra ogro.
Entonces podemos decir, eres tan amargado como un ogro. Ahora más ejemplos. Su cuerpecito se retorcía como un aro. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. Ahora veamos la ya mencionada metáfora. Como dijimos, esta figura consiste en la comparación de dos ideas. Ojo, recuerda que estas ideas deben tener una clara relación de semejanza, es decir, esta idea debe parecerse en algo a esta otra. Está claro, las ideas comparadas deben tener algo en común, y de ser así podremos decir que la metáfora consiste en nombrar una idea por otra. De tal manera que si mencionamos a Y, se sobreentenderá que nos referimos a X. Veamos, en los luceros de tu rostro encienden la vida de cualquier hombre. Lo primero que notamos es que las personas no tienen luceros en el rostro, así es que en el ejemplo se está nombrando la palabra luceros para referirse a otra. ¿A qué se referirá? Pues obviamente a los ojos. Pero, ¿en qué se parecen los luceros a los ojos? Pues en el brillo. Siguiente ejemplo. En cabellera de agua. Analicemos. Esta es una cabellera, pero en el ejemplo dice cabellera de agua. ¿A qué se referirá? Pues a una cascada o catarata. Más ejemplos. En las perlas de tu boca se hace referencia a los dientes. En nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. La comparación existente es explícita, es decir, se muestran las dos ideas comparadas, vidas con ríos y mar con morir. Analicemos ahora la antítesis. Esta figura consiste en la contraposición de dos ideas. Como en el caso de la metáfora y el símil, la antítesis tiene mucho en común con la paradoja. Veamos. La antítesis consiste en la oposición de dos ideas, la paradoja también. Sin embargo, es importantísimo entender que en el caso de la paradoja, la contradicción es sólo aparente, es decir, a primera vista las dos ideas parecen opuestas, incompatibles, contradictorias, pero si las analizamos con detenimiento, nos damos cuenta de que nunca hubo contradicción. Muy por el contrario, esta aparente contradicción nos lleva a entender una idea lógica y razonable. Por lo pronto veamos la antítesis. Aquí tenemos una contraposición entre esta idea y esta otra. La antítesis consiste en ello, en presentar ideas opuestas. Podemos asignarle a esta idea el significado de blanco y en tal caso la otra significará negro. Si esta idea es día, esta otra será noche. Si esta idea es bueno, esta será malo. A manera de tip, si te das cuenta, las ideas contrarias pueden ser también antónimos. Completemos estos ejemplos. Se apagaron los faroles y se los grillos. ¿Qué palabra crees que debe completar el ejemplo considerando que esta debe ser opuesta o el antónimo de apagaron? Muy bien, encendieron. Entonces diremos, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Ahora en el siguiente ejemplo. Es tan corto el amor y tan el olvido. ¿Qué palabra crees que debe completar el ejemplo? Por supuesto, lo opuesto a corto es largo. Entonces diremos, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Veamos más ejemplos. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Es el turno de la paradoja, la cual, como ya comentamos, también consiste en la contraposición de ideas. Sin embargo, ya aclaramos que esta contradicción es sólo aparente. Esa es la razón por la que generalmente, a primera impresión, en muchos casos, nos genera cierto grado de incertidumbre después de leerla u oírla. Atentos a lo siguiente. Aquí tenemos tres pares de ideas. Esta es paz y esta es guerra. Esta es mar y esta es dulce. Esta es pobre y esta dinero. Es cierto, hasta cierto punto, estas ideas son opuestas, pero en el contexto en que nos las suelen presentar, no lo son. Veamos el primer caso. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Ojo,
Si solo te fijas en las dos palabras resaltadas de este ejemplo, te parecerá absurdo, contradictorio o ilógico, pero si las analizas con más calma, podrás entender lo que realmente quiere decir este enunciado. Por ejemplo, si un país como Estados Unidos o Rusia se prepara adquiriendo y fabricando los mejores armamentos, tanques, aviones y bombas nucleares, ¿crees que algún otro país, Perú por ejemplo, se atreva a declararle la guerra, obstruyendo, atentando su paz? Muy difícil, ¿verdad? Pues ese es el significado real del enunciado. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. El mar se volvió dulce mientras reflejaba el cielo. Sabemos que el mar es salado, pero en el ejemplo, la palabra dulce no se refiere al sabor, sino a la sensación que, por ejemplo, transmite el tierno y dulce mirar de un bebé. Entonces, desde ese punto de vista, entenderás que el mar también puede ser dulce. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Era tan pobre que lo único que tenía era su dinero. Seguro notaste que pobre y dinero son, en cierto modo, ideas opuestas, es cierto, pero debes darte cuenta que en el ejemplo la palabra pobre no hace referencia solo al aspecto económico. El enunciado se refiere a una persona que no tenía amigos, familiares, sueños, sentimientos. Por eso se dice que solo tenía su dinero. Otros ejemplos. La puntualidad es una pérdida de tiempo. El agua secó sus lágrimas. Mi lucha es luchar sin luchar. A continuación estudiaremos la hipérbole, la cual consiste sencillamente en la exageración de hechos, rasgos o cualidades. Veamos esta conversación que acaso te parezca un tanto familiar. ¿Qué te pasa, cariño? Te esperé 1000 horas en el restaurante. Nunca llegaste. Te llamé para comunicártelo. Apenas terminó la reunión, me vine más rápido que un rayo. ¡Mentira! Te llamé 1.000.000 de veces. No me contestaste. Todo el mundo anda diciendo que en realidad estuviste con otra. Si te parece poco, veamos algunos otros ejemplos más. Érase un hombre a su nariz pegado. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Finalmente recorremos en qué consiste la onomatopeya. Esta figura consiste en la reproducción de sonidos que son generalmente de la naturaleza. Por ejemplo, para referirnos al sonido producido por los golpes del martillo, podemos decir tan, 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 golpea el martillo. Para referirnos al sonido producido cuando alguien toca la puerta, podemos decir toc, toc, ¿hay alguien ahí? Para referirnos al sonido del reloj, podemos decir el tic-tac del reloj me devuelve la noción del tiempo. Para referirnos al sonido de un disparo, podemos decir tomó el arma. ¡Bang! ¡Bang! Su rival cayó al piso. Veamos algunos ejemplos más. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo glo glo. Un gallo en tono de sí, después que sus alas bate, como un canto de combate, prorrumpe un kikiriki. Bueno amigos, metafóricamente hablando, hemos llegado al ocaso del video. Espero en verdad este video haya podido ayudarte a resolver alguna duda. Y si fue así, no olvides, hiperbólicamente hablando, compartirlo 1.000.000 de veces, suscribirte y darle pulgar arriba al video. Hasta pronto.